Genio. Hoy vamos a hacer porcelana fría sin fuego. En el siguiente tutorial será con microondas. Necesitaremos un buen pegamento, en otros países se llama resistol, pero que no sea aguado, que sea bastante espeso. Nuestra fécula de maíz o maicena, es lo mismo, simplemente que la marca maicena, fécula de maíz. Glicerina que podéis sustituir con aceite. Una cucharadita de vinagre para que la masa no se nos estropee, o limón, aceite corporal, una cucharadita. Vamos a utilizar un vasito de harina, medio de cola. Venga, vamos a empezar a incorporar nuestros ingredientes. El aceite corporal, si no lo tenéis, la glicerina podéis sustituirlo por vaselina o crema de mano. Si no tenéis glicerina, podéis sustituirlo con esto o con vaselina ¿vale? Ahora vamos con la glicerina. El bol que vaya a utilizar siempre para hacer estas cosas, que sea siempre el mismo. Nuestra cola, medio vaso, ¿vale? ¿Veis? Medio vaso. Removemos y integramos los productos. Lo voy a hacer en un bol más pequeño. Lo he puesto en un bol más pequeño porque me será más fácil para que lo veáis mejor con el color del bol. Y la harina la vamos a ir incorporando poco a poco y removiendo. Tenemos que conseguir que nuestra masa la vamos a ir echando poco a poco para ver que nuestra masa, cuando veamos que se despegue, podamos amasarlo con nuestras manos. ¿Veis? Así está ya despegándose, y como veis no he echado toda la harina, aunque voy a seguir echando así que vaya amasando. Este es el momento de echarle nuestro vinagre para que no se estropee nuestra masa, o zumo de limón. Sigue muy líquida. Estoy intentando que no tenga grumos y seguimos incorporando nuestra harina. Voy a seguir amasando hasta que veáis cuando tenemos que cogerlos con las manos. Este es el momento que debemos de cogerlo con nuestras manos. ¿Veis? Que se despega casi entero del bol. Y seguiremos, si
tenemos que rellenar más harina, rellenamos. Vamos a limpiar un poquito. Ahora nos ayudaremos con un poco de aceite en las manos. Para que no se pegue tanto nuestra masa. Bueno, ahora es el momento de cogerlo con la mano. Y amasaremos. Podremos ayudarnos con un poco de harina si vemos que está demasiado pegajosa. Así amasaremos hasta que veamos que no se nos pega mucho en las manos. Me ayuda un poco más de harina. Voy amasando y ahora os enseñaré la consistencia que tenéis que ver, cómo tiene que quedar nuestra porcelana fría. Y más o menos cuando veamos que nuestra masa quede de esta forma, todo uniforme y se hunda nuestros dedos perfectamente sin pegarse, como veis es muy elástica, es cuando vamos a coger una bolsita o film de cocina, lo que veáis mejor, ¿vale? Les vamos a hidratar un poquitín con aceite nuestra bolsita. Para que nuestra masa no se pegue en ella. Ahora es el momento de dejarla como una bola. La meteremos, intentaremos quitarle todo el aire a la bolsita de esta forma. Esta Tupperware de varios colores, como veis, tengo rosa, amarillo, y guardamos aquí nuestra porcelana fría y lo metemos en nuestro refrigerador o en un sitio que no le dé el calor ni el sol. Venga, gracias por verme, chao.